Ayúdame, pastor. Ayúdame, pastor. Ya está con nosotros nuestro querido pastor Jean David Larochelle. Larochelle. Yo creo que ya él se quedó así. Sí, no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Ya él para nosotros es Larochelle, aquí en Conquista la Mañana con Iván Van. Pastor, buen día. ¿Cómo estás? Por lo menos que sea la marca de la red hacia mi nombre. Está bien, ya quedó. Ya quedó Larochelle. Espero que... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estamos, queridísimo pastor? ¿En dónde te encuentras hoy? ¿En qué lugar del planeta Tierra? Estoy en México todavía, y ya el próximo segmento estaré ya en Sudamérica. Pues vine a cerrar algunos y cumplir algunos compromisos, y Dios mediante el miércoles ya regreso a Ecuador. Qué bueno. Nos dicen que están intercediendo en oración por ti, pastor, ahí los amigos de México, porque estás acabando con todos los tacos. Entonces que están orando porque te vayas rápido para Ecuador. Acabaste con los tacos mexicanos. Yo creo que están intercediendo por mí porque saben que me enfermé brutal estos días, y no tuvo que ver con tacos. Claro que tuve unos descuidos en la comida, pero el cambio de clima, la temperatura también me afectó. Añade a eso la sobrecarga de trabajo. Pero claro, ahí estamos. ¿Estás en Ciudad de México? Así es. Pero ya te siento bien, gracias al Señor, de verdad. Nos alegra saber que estás mejoradito, recuperadito, porque necesitamos Jean David Larochelle para rato. Larochelle, para rato. Hace poco me di cuenta que también le destruyiste el pobre nombre del colega venezolano, ¿no? Su apellido. Así que mejor mencione los nombres. Carla Guerrero, la guerrera de la red cristiana. No, el varón, el ministro, el salmista. Sí, Eliezer, el de ahorita, el de hoy, Eliezer claro. Boyer. Eliezer Boyer. Sí, claro, pero es que yo le pedí autorización porque él dice que depende del territorio, depende del lugar, le dicen Eliezer o Eliezer, depende de eso. Es solo un paréntesis. Cuando tú tocas algo de Venezuela o entrevistas a alguien de Venezuela, como la última, la corresponsal y luego el varón, y cuando te comentaba la situación, para mí también me da sentimientos encontrados, porque en primer lugar tengo también la doble ciudadanía, tengo la ciudadanía venezolana también, y tengo familiares en Venezuela. Lamentablemente hace como 6 años mataron a mi hermano menor en Venezuela, con 2 tiros en la cabeza. Entonces he tenido pérdidas en Venezuela de seres queridos, claro, que me han tocado muchísimo, ¿no? Y soy uno de los ferviente intercesor a favor de esta nación, porque es también, después de mi país, yo digo, fue el primer país que me dio aperturas, y que me siento tan venezolano como muchos, ¿no? Bueno, mira qué punto, no lo sabía, no sabía que tenías esa doble nacionalidad. Así que seguimos intercediendo por Venezuela, por supuesto, querido pastor. Bueno, no sé si estabas escuchando lo que yo le estaba diciendo a nuestra corresponsal Carla Guerrero en Caracas. El malvado cuenta con la aprobación de Dios para algunos propósitos. Y yo le dije, no sé si jocosamente o de repente en el fondo, por ahí uno como que no se piensa estas cosas, si había que incluir personajes como Nicolás Maduro en esta bolsita, en este paquete, pero eso lo dejo obviamente ahí, al aire. No es nada personal, lo dejo al aire. Pero lo que sí, obviamente, traemos a colación es el versículo. Yo tengo en mi mano, la Santa Biblia de Estudio, El Caso de Cristo. No sé si conoces esa Biblia, esa versión. Sí, la Santa Biblia de Estudio, El Caso de Cristo, que es de la nueva versión internacional, NBI. Me gusta mucho por su lenguaje, ¿no? Porque es un lenguaje un poco más contemporáneo. Dice en Proverbios 16:4, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Entonces me quedé así como reflexionando y dije, oh my God. En otras versiones, como por ejemplo en la Biblia de promesas que tengo aquí de la Reina Valera, pues dice lo siguiente, para que estemos también obviamente en contexto con diferentes versiones. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo, hasta el impío está hecho para el día fatal. Todo esto llamó poderosamente mi atención, porque de alguna manera empieza uno a mirar, a analizar, a reflexionar y dice uno, wow, ¿será entonces que Dios aprueba algunas cosas malas con un propósito?
Por preguntitas como estas y otras más, hemos creado este segmento de Ayúdame, Pastor. Ayúdanos, Pastor Jean David Larochelle. Y yo añadiría una versión más, porque a veces algunas versiones nos aclaran un poquito. La Reina Valera es una extraordinaria versión, la Reina Valera 60, y es una versión respetada, es la versión más ortodoxa y fundamentalista que hemos manejado a lo largo de nuestra cristiandad, si cabe el término. Pero la versión, la Biblia de las Américas, tiene algo similar a lo que tú has dicho en la última lectura. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Ahora, antes de entrar a este verso, y tú le hiciste una pregunta a Carla, y creo que prácticamente sería como la conclusión a la que llegaríamos después de una plática como esta. La pregunta con la que quiero arrancar, que fue la que le hiciste. Entonces, ¿por qué Dios permite o por qué Dios aprueba o por qué Dios usa a esas personas o estas situaciones, o porque Dios lo permite? Y se me vino a la mente mientras estaba escuchando a Carla contestándote, que para mí fue muy acertado lo que ella comentó. Quiero añadirle quizás 3 insumos extra. A veces la gente nos hace esas preguntas muy pastorales, muy teológicas, y creo que todos los pastores seguiremos escuchando preguntas como sobre la maldad, sobre el bien, el mal, sobre los malvados, etc. Me gusta mucho leer Romanos capítulo 9, versículo 20-21. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Cuando leo este versículo y tomando un poquito la pregunta que le hiciste a Carla, y viene a mi mente simplemente 3 razones o 3 detalles cuando la gente nos hace esas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios lo permite? Número 1, para mí hay un factor soberanía. Yo tengo la convicción, Iván y amados oyentes, en que Dios no es inmoral, pero Dios es soberano. Y tú y yo entendemos qué implica la soberanía de Dios. Y diríamos, en un término muy coloquial, de hecho no es vulgar, sino un término muy frontal: Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Dios no está obligado a darnos explicaciones. En segundo lugar, porque no es de esto que quiero hablar, hay un factor misterio. Tú y yo, llegar a entender... intelectualizar a Dios es imposible. Es una locura. Exactamente. Es más, el día que llegáramos en la intelectualidad a entenderlo, Dios deja de ser Dios y tú y yo dejamos de ser hombres. Entonces, el segundo factor es el factor misterio. Pero en tercer lugar, y aquí es donde casi al final de estos versos recientemente leídos menciona, y yo lo diría que es un factor gracia. Nos guste o no, no entendemos, porque para mí la gracia es un misterio también. Así como el mal es un misterio, el pecado es un misterio, pero también la gracia es un misterio. Es difícil llegar al nivel de ampliar y quizás de ser exhaustivo con nuestros comentarios. Ahora sí, regreso a la pregunta en cuanto a Proverbios 16:4. Ahora, es imposible también simplemente contestar una pregunta tan vasta, tan compleja, en una línea de este versículo. Me llama la atención cuando mencionaste si el malvado cuenta con la aprobación de Dios para algunos propósitos. Y yo recuerdo hace como casi 20 años escuché a Pablo Deirós, gran argentino, historiador, en una conferencia a pastores en Coicom. No recuerdo en qué Coicom asistí. Y aunque vengo escuchando esos términos, pero fue la primera vez que lo había escuchado, esa línea de pensamientos en mi vida. Y nunca voy a olvidar esa conferencia que dio, pero cuando habló del libro de Ezequiel, del primer capítulo, recuerdo, porque yo vivía emocionado con conocer a Pablo Deirós, había leído todos sus libros acerca de la historia del protestantismo en América Latina, y él empieza a dar una cátedra a un grupo de pastores,
Y él decía, y de seguro tú lo has escuchado, Iván, y bueno, yo sé que muchos han tomado la autoría de esto, pero yo la primera vez que lo escuché fue del doctor Pablo Deirós. Y él decía, el hecho que Dios nos llame no significa que Él nos use, y el hecho que Dios nos use no significa que Él nos apruebe. Ahora, a partir de ahí es donde quiero ampliar el concepto. En la aprobación, yo tengo que ver si Dios aprueba lo que somos o lo que hacemos. Wow. Y para mí hay un pasaje desde el Antiguo Testamento que habla muy bien de eso, Caín y Abel. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, cuando ambos presentan su ofrenda, y dice la Biblia, Jehová miró a Abel y luego miró su ofrenda. Pero más adelante, en cuanto a Caín, dice, simplemente miró a Caín. Es decir, nada de lo que hacemos para Dios vale si Dios no aprueba primero a nosotros. Y con eso quiero un poquito romper el molde. Entonces, la aprobación se entiende, es decir que algo está bien, algo está bueno, algo está válido, algo está conforme, y o le doy mi consentimiento. Ahora, si tomo tu pregunta y le digo, si realmente Dios aprueba al malvado para algunos propósitos, entonces estamos entrando en un terreno bastante movedizo. Porque si la aprobación significa que Dios consiente o Dios lo aplaude o Dios lo valida, es un hecho que Dios en su esencia y en su naturaleza no va a aprobar, porque claro, Dios, porque aquí entraríamos en algo, querido pastor, y de repente tómate un segundito para un traguito de agua por allí. Lo voy a hacer mientras tú hablas. Sí, señor, claro que sí. Escuchando. Sí, señor. Me parece que aquí tenemos que tocar algo muy importante y más profundo, y es una gran diferencia entre la aprobación, ¿cierto?, y entre permitir. Es decir, el permitir o el aprobar conforme a la voluntad de Dios con un propósito. Creo que debemos encontrar precisamente esa gran diferencia entre Dios permite o Dios aprueba. Es como uno con los hijos, me imagino yo. Seguro, y añadiríamos a esto, si es más, permítame usar otro término un poco más duro. Si Dios llega a nivel de tolerancia hacia estas cosas. Por ejemplo, el rey Manasés gobernó 55 años en Judá, Jerusalén. Fue de los peores reyes de Judá y Jerusalén. Tanto así que dice la Biblia que él hizo las cosas hasta provocar a ira a Dios. Y la gente lloraba por el rey Manasés. Y obviamente cuando él muere dice la Biblia que la gente no lo deseó más. Y ahora tú dijiste algo y creo que la respuesta está saliendo con lo que tú acabas de mencionar. Si lo permite, y es donde entra el factor misterio. Pero aprobar es un hecho que no, mi querido Iván. Claro, vendría una contrapregunta. O sea, así es. Si no lo aprueba, ¿por qué lo permite? Lo dijimos al inicio. Ajá. Dios es soberano. Ya, es su voluntad, punto. Que sí, esa es la parte donde es muy difícil entrar a intelectualizar las cosas de Dios. Porque siendo todopoderoso, uno humanamente, en lo poquito que somos, en lo pequeñitos que somos, humanamente uno piensa, ¿cierto? Desde este punto, desde este lado, uno dice, bueno, si Dios es todopoderoso, que de hecho lo es, pues ¿por qué no? O sea, lo quita de raíz el mal, por ejemplo. O sea, no lo permita para que no pase nada, precisamente, siendo todopoderoso. Pero el propósito de Dios... imposible entenderlo. Insondable. Ahora, tenemos casos en la Biblia donde creo que tú y yo hemos podido, llámase filosofar o aún teologizar, donde decimos, pero Señor, ¿qué onda con esto? Hemos visto casos que han redundado para bien. Por ejemplo, un caso muy típico en el contexto cuando Jesús le dice a los discípulos, mira, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lees Hechos de los Apóstoles 1 al 7, los discípulos están en la zona de confort. 1 al 7 están en Jerusalén. No tenían ni la regalada gana de irse Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entra un malvado, porque aquí entre nos, si vamos a definir el término malvado, cuando el mismo Pablo dice no hay justo ni hay uno, significa que el ser malvado
va más allá de un concepto de hacer algo malo. Porque al fin y al cabo, todo ser humano por naturaleza somos malvados, mi querido Iván. Lamentablemente. Entonces, entra un malvado llamado Saulo de Tarso. Y Dios permite. Y Saulo empieza a perseguir la iglesia, y la iglesia sale de la zona de confort. Y la iglesia se expande en medio de la persecución. Ahora, cuando mencionaste acerca de situaciones como en Venezuela, realmente creo que llegar a teologizar esto, y a veces decimos, Señor, ya basta, ¿no? O sea, por Dios, extienda tu mano y hágalo ya. No creo que el pueblo puede vivir un año más o un día más la situación que está. Pero no tengo respuesta a eso. Lloro con Venezuela, lloro con países que están siendo atormentados por sus malos gobernantes, y sigo diciendo a veces a Dios, y en mi humanidad, y ojo, en mi humanidad, porque creo que desde el punto de vista bíblico, nuestra postura es orar por ellos, que Dios cambie el corazón de ellos, pero en mi humanidad digo, Señor, erradica a este sinvergüenza, erradica a este malvado, pero claro, a veces no es lo que yo quiero. El dilema de Habacuc con Dios fue esto. El Señor le dice a Habacuc, yo voy a hacer algo grande, y al que lo escuche le va a rechinar los oídos. Y Habacuc dice, ¿qué onda? Porque Habacuc no tenía un mensaje para ningún pueblo. La bronca de Habacuc era con Dios. Todo el libro, los 3 capítulos de Habacuc está peleando con Dios. Le dice, un momentito, somos malos, pero Babilonia es peor. ¿Cómo nos vas a castigar con un pueblo que es peor que nosotros? Y otra vez, es el gran dilema de todos nosotros. Y le dice a Habacuc, ¿por qué lo permites? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el libro de principio a fin. Pero Habacuc termina en alabanza y adoración, su libro. Ahora bien, Iván, cuando tú y yo entramos a este fenómeno, sí tengo algo que me trae consuelo, es que en primer lugar, todo lo que se hace, se paga, y se paga aquí. El malvado, como dice la Biblia, no llegará ni a la mitad de sus días. Podría darte, Iván, de hecho, mientras estaba preparando este tema, cuando me asignaron, yo empecé a investigar en la Biblia cuál es el papel de Dios con los malvados. En mi poca, porque he estado enfermo 2 o 3 días, en lo poco que puedo decir de avance, podía darte en este momento, bombardearte con 50 versos de la Biblia, donde el Señor dice, yo tengo el fin de los malvados así asado y cocinado. Es decir, todo lo que se hace y se paga aquí. Nadie, a menos que haya arrepentimiento, nadie, a menos que no haya convicción de pecado, que no se dobleguen ante el Señor, irá sin pagar lo que haya hecho. En segundo lugar, todo bien, eso tú y yo lo sabemos bien, y nuestros oyentes también, se recompensa como todo mal se castiga. Ahora, ¿esto puede ser un consuelo para nosotros? Pues sí, sí lo es. Esto debería ser como, no un antídoto, un elixir o una droga mental, pero también es una realidad bíblica. Ahora, como regresando a lo que dijiste, que Dios lo permite, sí, pero que Dios va a castigar el pueblo Nínive. Por eso Dios manda un profeta llamado Abdías. Nínive, Dios lo permitió para dar un castigo a Israel. Pero ¿qué dijo Abdías al pueblo Nínive? Se les fue la mano. Ahora Dios va a ir en contra de ustedes, porque ustedes estaban orgullosos de esto, hasta hicieron fiesta por esto, pero Dios le está diciendo que se les fue la mano. Y el profeta Abdías trae un mensaje al pueblo por su arrogancia y por la forma en que ellos se empecinaron en dañar. Hay ejemplos en la Biblia. Ahora, no confundamos, Iván, el silencio de Dios con su aprobación. Hay momentos, por eso dice la palabra, creo que en Sofonías, a veces Dios calla de amor. Dios calla de amor. Que Dios esté en silencio no significa que apruebe. Que apruebe. Pastor, creo que la palabra que hemos hablado aquí en cuanto a aprobación no es en sí que Dios aprueba, porque Dios en su esencia no tiene maldad. Dios permite, mas no aprueba ciertas cosas. Aquí me hacen una pregunta al respecto. Si Dios tiene sentimientos. Bueno, obviamente cuando empezamos a ver los lenguajes de la Biblia o las figuras que se le da a Dios, porque si la Biblia habla del Dios como una madre, o el Dios que dice, en tu angustia también soy angustiado. Entonces, los famosos eufemismos en la Biblia, las figuras literarias que aparecen en la Biblia, le añadimos a Dios sentimientos. Pero tengo que decir algo muy radical aquí.
Y no hablo con esto de que Dios puede ser un hombre o una persona o un ser, no vamos a poner un hombre, o un ser sin escrúpulo. Iván, yo creo que Dios es inmutable. Es decir, Dios, dice la Biblia, no cambia. Dios es ese ser que tú y yo no podríamos penetrar y comprender, pero yo creo en la inmutabilidad de Dios. Es decir, con tu berrinche y mi berrinche, no le hacemos chiste a Dios. Si Dios decide algo, por más berrinche que tú y yo hagamos, Dios lo va a hacer. Y yo creo que cuando tú y yo chillamos y lloramos, y a veces creemos que al momento de hacerlo le torcemos el brazo a Dios o le conmovemos a Dios. No. Para mí, y lo he dicho aquí quizás un par de veces, la oración más que cambiar el plan de Dios, me pone a mí en los planes de Dios. Obviamente dentro de la teología se estudia la inmutabilidad de Dios. Y si me dices si Dios tiene sentimientos, pues a la luz de la teología fundamentalista y ortodoxa que tú y yo somos frutos de estudiar la Biblia, decir, Señor, conmuévete, Señor, mira, está bien. Porque claramente lo vemos en Éxodo capítulo 2, los últimos 3-4 versículos, cuando Dios llama a Moisés y le dice, he venido porque he visto la maldad, he visto cómo los egipcios están oprimiendo a mi pueblo Israel, y he venido para hacer eso. Entonces, en este tipo de lectura que tú y yo hacemos, nos habla de que es un Dios que se conmueve. Claro, se puede asociar con sentimientos. Que se solidariza. Obvio, se puede asociar con sentimientos de solidaridad, de nobleza. Claro. Absolutamente, porque es parte de su esencia. Si la esencia primordial, si cabe el término, Dios es amor, entonces el amor no cruza los brazos, el amor es acción también. O también Dios es santo, la santidad de Dios no puede soportar la maldad, la santidad de Dios no puede aprobar el pecado. Entonces sí podemos decir desde este tipo de lectura, claro que hay la sensibilidad de Dios. Pero si vamos a hacer una teología, me atrevo a decir, muy, no liberal, sino muy franca, también hemos hablado de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Tocando ese punto, Dios designó se va a dar. Tocando ese punto, otra de aquellas preguntitas que surgen, y para eso está Ayúdame, Pastor. ¿Se puede negociar con Dios? Mira, porque lo hemos pensado, no digamos que no, lo hemos pensado o no. Negociar con Dios, decir, bueno, voy a hacer como un negocio con Dios, un trato, qué sé yo, un trade, un canje, voy a hacer algo, voy a negociar con Dios. Ahora, mira, Iván, hay relatos así en la Biblia. Por ejemplo, Jacob era uno de los buenos para hacer trueque con Dios. O sea, Jacob nos sobrepasa a todos, a cualquier nación. Por eso, más adelante, Dios tuvo que quebrarle hasta una pata, ¿no? Y hasta le cambió el nombre. Bueno, me llama la atención en Génesis cuando Jacob dice, si Jehová hace esto, si Jehová hace aquello, si Jehová hace lo otro, y mira lo que termina. Número 1, entonces Él será mi Dios. La pregunta es, ¿y qué tal si Dios no lo hubiera hecho? Porque que Dios lo bendijo, Dios lo bendijo. Claro, pero ¿y si no? Pero entonces luego Él dice al final, no vamos a entrar en este tema porque es un tema que podría ser para otro programa, pero luego dice al final, de todo lo que me des, el diezmo apartaré. O sea, Jacob está haciendo negocio con Dios. Es decir, si tú no me das, tampoco voy a diezmar, no te pases. Entonces, y a veces entramos en ese dilema de hacer trueque con Dios. Yo creo que, lo dije anoche cuando estaba ministrando en la iglesia, en el tiempo de oración, Dios no pide, a veces decimos, Señor, decimos a la gente, vamos a aplaudir a Dios. Iván, Dios no quiere nuestro aplauso. Además, nuestros aplausos no le hacen ni chiste a Dios. Dios requiere nuestra obediencia. A veces creemos que aplaudir a Dios y de hecho el aplauso que decimos a Dios es sinónimo de aprobación a Dios. La pregunta es, ¿Dios necesita tu aprobación o mi aprobación? Dios es Dios. Claro. ¿Cómo vamos a negociar con Él? Yo le dije claramente a la iglesia anoche, Dios quiere nuestra obediencia, no nuestro aplauso. Entonces, llegar a un nivel de negociar, hemos visto relatos en la Biblia y hay relatos en la historia. Ahora, hay que entender que los relatos que están en la palabra no significa que Dios ha dado, simplemente Dios nos presenta como las cosas se dieron, porque somos humanos. Y Dios nos permite tener ese
tiempo de intimar con él, Abraham negoció con él. ¿Qué tal si hay 50? De 50 a 40, hasta llegó a 10. Sí. Y aún así Dios le permitió todo esto. Querido pastor. Porque yo creo que es parte de la aventura cristiana y parte de nuestro intimar con Dios. Y es válido. Sí, señor. Bueno, este es un tema de verdad de nunca acabar y por eso ojalá podamos tener mucho más tiempo para el segmento de Ayúdame, Pastor. Como siempre, querido pastor Jean David Larochelle, la gratitud de parte de los oyentes, estoy seguro, de parte nuestra, porque siempre eres un valiosísimo aporte a Ayúdame, Pastor. Para resumir y para cerrar un poquitito, porque es que tenemos a Londres listo en línea, ya tenemos a nuestro corresponsal en la Gran Bretaña, en Londres, Jay Paredes, porque nos va a hablar precisamente, porque viene la finalísima de la Champions este sábado para los seguidores del fútbol. Mi querido pastor, tenemos ya a Jay Paredes en contacto internacional con Londres para redondear y finalizar entonces. ¿El malvado cuenta con la aprobación de Dios para algunos propósitos, sí o no? Mi respuesta es un no, porque Dios en su esencia no aprueba la maldad. Perfecto. Más claro, el agua. Más claro, Beberatriz, el agua. Querido pastor, como siempre, de verdad, Dios continúe bendiciendo tu vida. No sé si a ti te gusta el soccer, el fútbol, pero es que este hombre Jay Paredes está que se habla desde Londres. Claro que sí, y créame que voy a disfrutar el partido. No están mis equipos que yo hubiera querido, pero también estos equipos prometen dar una muy buena, un buen show. ¿A quién le vas? ¿Al Liverpool o al Tottenham? Mira, yo soy más de Liverpool en cuanto a esa área. No es para este torneo, pero no es mi equipo. Además, no son mis equipos. Además, Jürgen Klopp es cristiano, abiertamente el declarado hermano cristiano. Perdido de Iván. Y dicen que es el hermano perdido mío, dicen que se parece a mí. Yo no sé, la Beberatriz insiste en que es igualito a mí físicamente. Pero bueno, vamos a ver. Pobre hombre, en este caso, sí se parece a ti. Pobre hombre, sí, no, pobre yo. Bueno, un abrazo, querido pastor Jean David Larochelle. Para ti el doble y para todos nuestros radioescuchas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Amén. Muchas gracias. Y que te recuperes más todavía. El querido pastor Jean David Larochelle. Estás escuchando la redcristiana.com.